sí, ahí está. No voy a hacer un repaso, pero sí vamos a poner las pautas y quizás cuando ya el grupo se vaya amalgamando más, semanalmente yo le voy a enviar más o menos los pasos de los versículos que vamos dando. Digo versículos porque es muy factible que no avancemos por capítulos. Así que, pero quizás adelantándolo, ustedes ya lo pueden ir bien leyendo, y al que le guste investigar puede investigar, y siempre en el momento de los últimos 15 minutos empezamos a sumar conceptos. Por ahora es así, luego vamos a otros a tener mayor participación, ahí dentro del grupo hay muchos que estudian la escritura y es bueno que también otros compartan. Por ahora, para marcar un poco la identidad de cómo vamos a hacer esto, teniendo en cuenta de que, por ejemplo, en el caso de Percy, recién, o Dani, que recién comienzan a, a conocer las escrituras y a conocer a Dios a través de las escrituras, hay que ir suave, suave. Más tranquilo, más tranquilo. Y dice una que hay una definición que dice así: la mente de Pablo avanza no porque esté pensando con la lógica, sino porque los dones y la maravilla de Dios desfila ante sus ojos y penetra en su mente para poder entender estos pensamientos que Dios le revela a Pablo. Debemos desmenuzar frase por frase y aún tomar las frases más cortas. Es un concepto que leía hoy estuve leyendo algunos teólogos contemporáneos, otros que ya no están, y sobre algunos conceptos, pero que no lo vamos a tener, lo leo porque me encanta, pero justo leyendo uno de estos teólogos decía este concepto, ¿no? Así que para poder entender tenemos que ir frase a frase o espacio a espacio, y es muy factible que quizás aún hasta los versículos más pequeños lo hagamos en una de las conexiones. Bueno, vamos a comenzar. Sí, quizás para ya la semana próxima les anticipo más o menos los versículos que vamos a ver, así ya los tienen. Eso no me di cuenta. Se lo voy a pasar a José, José lo publica. Los versículos que vamos a ver la semana que viene, ¿ok? Y hasta con el título, diríamos así, lo interesante es que todos podamos llegar a aportar. ¿Qué les parece? ¿Bien? Así que, y tenemos como pauta tener una Biblia. Bueno, yo tengo varias acá, ¿no? Pero tener un cuaderno, tener una Biblia, una lapicera, ¿no? Tener una lapicera, yo también tengo. Todo lo que ustedes dijeron el jueves pasado, yo lo noté, tomé nota. Y entonces eso es bueno para repasarlo y vamos a disfrutar de este tiempo. Ok, ¿bien? Así que, ¿qué le parece si oramos en el nombre del Señor? Amén. Voy a pedirle a Emir, ¿podés dirigirnos, Emir, en oración? Dale. Papito Dios, queremos llegar a ti en esta noche, en especial porque
queremos aprender más de tu palabra, conocerte más a ti, y por eso rogamos que tu Espíritu Santo, Señor, nos esté guiando en este estudio que hoy vamos a realizar, para que esté abriendo nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, para poder comprender verdaderamente tu palabra y lo que tú nos quieres hacer conocer de tu persona, de tu carácter, de tus planes para la vida de cada uno de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros, háblanos en esta noche y te rogamos, Señor, por aquellos que aún no se han podido conectar, para que pronto puedan hacerlo y puedan participar de este estudio. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. 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 Habíamos dicho, bueno, no es el momento que, ya lo dije en Rompehielo, pero después lo vamos a decir en el culto, porque algunos están preguntando los tiempos en los cuales vamos a volver al templo. Así que bueno, en la próxima reunión del culto vamos a ir adelantando algunas cositas. Pero no quiero ocupar nada en esto para ya ir a las escrituras. Algo que sí tuvimos en cuenta la vez pasada era que la Biblia se puede leer a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. A largo plazo es como yo me estudio el Antiguo y Nuevo Testamento en todo su contexto y texto, 2 o 3 veces en el año, y bueno, eso a largo plazo yo voy a tener un conocimiento. A corto plazo es el día a día, perdón, a corto plazo, sí. Y a mediano plazo es de alguna manera ir tomando algunos libros. Esta vez tomamos el Efesios, que creo que es acertado haber tomado Efesios, y en ese tomamos la situación histórica que estaba aconteciendo, la economía, algo sobre el autor, en qué circunstancias él estaba, también la iglesia en esos tiempos, el gobierno, quiénes escuchaban el mensaje, y es bueno tener todo ese concepto para ir entendiendo las escrituras. Otro de los temas es que cuando leemos las escrituras, consideramos que es lo que Dios le estaba hablando en ese momento al pueblo de Dios. A veces son cartas, como vimos la otra vez, como decimos, universales, son cartas abiertas para no con una dirección específica. Después de esto que estamos hablando, no solo a quién va dirigida, sino qué me quiere decir a mí Dios. Es meterme yo dentro de esta historia, de la palabra, y qué le quiere decir a mi familia. Porque seguramente hay una palabra para mí y para mi familia. En tercer lugar, ¿qué quiere decir, por ejemplo, si estoy a cargo de alguna vida, que estoy ministrando, acompañando, o estoy a cargo de un grupo de conexión, estoy en algún lugar sirviendo a Dios, qué me quiere decir Dios para ese grupo, y también qué me quiere decir Dios para la iglesia, que es mi iglesia, ¿no? Todos pertenecemos, somos parte de la iglesia. Y muchas veces estos estudios también dicen qué quiere decir Dios para mi ciudad, ¿no? Dentro de un protagonismo en mi ciudad, un país. Pero nos damos cuenta que si estudiamos las escrituras, esto lo dijimos la vez pasada, a mediano plazo, nos vamos a estar dando cuenta que lo vamos a estar viendo a corto plazo, y va a llegar un momento que lo vamos a estar haciendo a largo plazo. Pero por eso es mejor comenzar con mediano plazo. Dura prácticamente nada, quizás ustedes lo han visto porque están en todos lados, pero ahí
hay una introducción de la Fundación Luis Palau, que New Version hizo una introducción, y bueno, vamos a ver cómo sale, porque con José le dije hacerlo para el jueves que viene, y José lo hizo ahora hace 2 minutos. Así que bueno, vamos a ver que seguramente va a salir bien. Lo vamos a cortar antes de continuar. José me va a dejar mi micrófono abierto y yo le voy a decir, José, hasta acá, porque esto continúa, ¿no? Es más largo, pero está en todos lados. Pero lo van a ver para tener un poquito la idea de qué estamos hablando y el contexto. Adelante, José. La carta de Pablo a los Efesios. La historia de cómo Pablo llegó a la ciudad de Éfeso es realmente interesante. Puedes leerla en Hechos capítulo 19. Éfeso era una ciudad enorme, el epicentro de la adoración a la mayoría de los dioses griegos y romanos. En esta ciudad, Pablo tuvo una labor misionera realmente efectiva y muchas personas se convirtieron en seguidores de Jesús. Años más tarde, después de haber sido aprisionado por los romanos, Pablo escribió esta carta. El flujo de pensamiento en la carta se divide en 2 mitades muy claras. En la primera mitad, Pablo explora la historia del Evangelio, cómo toda esta historia llega a su clímax en Jesús y en la creación de su comunidad multiétnica de seguidores. La segunda mitad de esta carta se enlaza con la primera con la palabra pues, y aquí Pablo explora cómo la narrativa del Evangelio debe afectar cada parte de nuestras vidas a nivel personal, en nuestros vecindarios, comunidades y familias. Así que profundicemos para ver cómo Pablo desarrolla todos estos temas. El capítulo 1 se inicia como un hermoso poema al estilo judío, donde Pablo alaba a Dios Padre por las cosas asombrosas que ha hecho en Cristo Jesús. Desde la eternidad pasada, el Padre determinó elegir y bendecir a el pueblo del pacto. Recuerda aquí la familia de Abraham y a Génesis 12, versículos 1 al 3. Y a través de Jesús, ahora cualquier persona puede ser adoptada en esta familia. La muerte de Jesús cubre aún nuestros peores pecados, nuestros peores fracasos, y encontramos en Jesús la gracia de Dios. De hecho, dice Pablo, la gracia ha abierto un camino completamente nuevo para nosotros entender cada parte de nuestras vidas. Él dice en el capítulo 1, verso 10, que el propósito de Dios era reunir bajo el dominio de Cristo, título que significa Mesías, todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. El plan de Dios siempre fue tener una numerosa familia de seres humanos restaurados, unificados en Jesús el Mesías. Este propósito divino se hizo claro, dice Pablo, cuando nosotros fuimos hechos parte de esa familia. Y aquí él se refiere a los judíos étnicos de la familia de Abraham, pero luego Pablo habla de cómo ustedes, refiriéndose aquí a los no judíos, escucharon acerca de Jesús, de la salvación a través de él, y fueron hechos parte de esta familia por la obra del Espíritu Santo. De manera que aquí él se refiere a los eventos que se cuentan en las historias del libro de los Hechos, acerca de cómo el Espíritu de Dios unió a los judíos y a los no judíos en una sola familia bajo Jesús, tal como Dios le prometió a Abraham hacía mucho tiempo. Nota también cómo en este poema Pablo comienza hablando acerca de Dios Padre, luego acerca de Jesús, el Hijo, y aquí al final está hablando del Espíritu. Las 3 personas de la Trinidad trabajan juntas. Es realmente genial cómo Pablo narra el contenido del Evangelio. Después del poema, Pablo responde con una oración. Él ora para que estos seguidores de Jesús no solo conozcan cosas del Evangelio, sino que experimenten su poder de manera personal, para que sean vitalizados por ese mismo poder que levantó a Jesús de los muertos y que lo colocó como la cabeza exaltada de todo el universo. Ahora, en el capítulo 2, Pablo regresa y desarrolla algunas de las ideas principales del poema en el capítulo 1, especialmente acerca de la gracia de Dios y de esta Hasta aquí, nueva José. familia Hasta aquí. multiétnica de Hasta Jesús. aquí. Él comienza. Bueno, esto continúa. Es una introducción muy cortita, pero eh, eh, Pablo escribe esto preso. ¿eh? Y esta carta es, como bien lo vimos la otra vez, una acotación que he dicho Emir, que habíamos obviado, pero que es universal, está abierta. Y
y ahí narra cómo también fue su pasar por Éfeso, ¿no? Muy bien, vamos al tema de hoy. Vamos a ver uno de los conceptos en dos versículos. Vamos a ver, si bien cuando ustedes ven, van a ver una parte que en sí el tema de versículos, ustedes saben muy bien que a veces está cortando a toda una narración, porque vamos a cortar una narración, pero la cortamos con un propósito. Porque primero vamos a hablar de escogidos de Dios, que es el tema de hoy, versículo 3 y versículo 4. Si dejamos correr el 5, inmediatamente habla de que fuimos predestinados por Dios. Pero antes de entrar en todo esto tan hermoso que es predestinados, tenemos que pasar y lentamente aminorar la marcha y pasar como, ¿qué dice Pablo cuando habla de escogidos por Dios? ¿No? Entonces, y hay algunos conceptos que es bueno que tengamos en cuenta. Así que, ¿quién tiene una Biblia en mano cerca y puede leer el verso 3 y 4? Y si Emir tenés la versión textual, también lo podemos leer, uno que lo lea de NBI o Reina Valera y otro que lo lea de la textual, y Emir lo va a leer de la textual, ¿puede ser? Yo tengo NBI acá. Dale, entonces Germán lee NBI y Emir tenés la textual. Está muteado Emir. Ahí está, listo. Vamos. 3 y 4, ¿no? Sí, sí. Alabado sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Luego continúa la frase, está cortada el versículo, pero no lo corto porque tomar dos números, sino porque es importante que hablemos de escogidos. ¿Qué dice el lenguaje textual? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo en los celestiales con toda bendición espiritual en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha delante de Él en amor. Perfecto. Como si ustedes tienen una Biblia ahí, se dan cuenta que eso continúa, pero vamos a detenernos allí porque esto es importante. ¿Cuál es el pensamiento? Y que es maravilloso como es revelado a Pablo. La frase que, bueno, yo lo digo en Reina Valera: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, según nos escogió, ¿no? Todos los que estamos aquí, cada uno de los que estamos aquí, fuimos escogidos por Dios. Escogidos por Dios. Dios nos escogió. Esto es... alguno puede llegar a estar pensando, dice, no, pero yo escogí a Dios. Yo decidí por Dios. No. Dios no es alguien que se queda cruzado de brazos.
Dios nos escogió. Él nos escogió. Después vino todo el proceso nuestro, pero fuimos escogidos por Dios. Para poder pensar esto y tener un concepto, a ver, Dios lo escogió a José y escogió que trabaje en la radio y en los medios aquí en la iglesia. Entonces José dice, no, yo escogí hacer esto. No, no, vos no escogiste, te escogió Dios para que hagas esto. Tranquilo, no vamos a entrar en el libre albedrío ni en la predestinación, nada de esto. Tranquilo. Estamos hablando de que Dios los escogió, Él es soberano. Dios lo escogió a Mati para que sea hoy cabeza y líder en el barrio bueno. Lo escogió Dios. No, Matías me decía, no, pero fue algo que yo en oración, Dios me habló, yo decidí. No, sí, pero Dios te metió ahí. Dios me escogió. A ver, algunos pueden llegar a decir, yo decidí ser pastor. No, yo no decidí nada. Dios me escogió para que yo sea pastor. A mí eso me hace transpirar un poquito. Porque quien me escogió, quien te escogió, a ver, un llamado para algo que lo escogió a Germán y Alcira, Dios es para trabajar con matrimonio. Y entonces Germán puede decir, no, nosotros tenemos el don para trabajar con los matrimonios. No. A vos, primero, el que comienza y el que termina todo nosotros es Dios. Él es soberano. Y Él te escogió para que trabajes en tu matrimonio. Y ahí empieza uno a transpirar, ¿no? Porque si, no es lo que yo escogí, sino quién me escogió. Un pensamiento de esto de la elección de Dios. Pablo jamás había considerado que él había escogido el servicio a Dios, sino que Dios lo había escogido para que lleve adelante las obras. Es un concepto que baja de Dios mismo para que entendamos que quien nos escoge es Dios. Jesús había dicho a los discípulos, ¿se acuerdan cuando Jesús le dijo a los discípulos en Juan 15, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes? Así sería el concepto, es decir, muchachos, ustedes no dejaron de pescar y me eligieron seguirme a mí. No, yo los fui eligiendo a cada uno de ustedes. Ese concepto es Percy en este momento, que recién empieza a caminar con Dios, Percy puede decir, yo escogí conectarme con los muchachos, me encuentro bien, crezco en Dios. Y Percy, está bien que dices así, pero yo te quiero decir que Dios te escogió para que vos seas protagonista de esta conexión con un propósito para tu vida. Dios te escogió. ¿Se va entendiendo el concepto? No sería nada extraordinario que el hombre escogiera a Dios. Lo maravilloso es que Dios nos haya escogido a nosotros como hombres. Lo maravilloso es que Dios nos escogió a nosotros como hombres. Y esto, aquí viene como esta palabra, los escogidos de Dios. Hoy este grupo de hombres, ¿no? ¿Cómo se llama el grupo, José? ¿Cómo se llama el grupo? Se me fue José, lo perdí. Hombres conectados. Hombres vencedores.
Hombres vencedores, ahí está. Hombres vencedores. Hombres vencedores, Dios nos escogió para que seamos parte con un propósito de ser hombres vencedores. Fuimos escogidos por Dios. Perdón, Raúl, ¿te puedo agregar una cosita? Dale, pero por supuesto. El hecho de ser escogido, por ejemplo, un ejemplo lo tenemos dentro de la misma carta, en el versículo 1, cuando dice Pablo, un apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios. Él no había elegido ser apóstol, todo lo contrario, él estaba persiguiendo a la iglesia. Y es cuando tiene el encuentro con Cristo ahí en Damasco, donde Cristo lo elige para que sea apóstol. Perfecto. Hay uno de los conceptos, es que todas las situaciones que había atravesado Pablo la pone como que todo fue por la voluntad de Dios para un propósito. Todo lo que sabemos de Pablo. Bueno, esto habla de quizás tendríamos que entendernos más, pero vamos que vamos bien. Y excelente, Emil, porque te acordás que vos el jueves pasado lo habías mencionado, esto de cuando hablamos de apóstol, ¿no? Que había sido por Dios y ahora viene justo, ¿no? Escogido por Dios. Perfecto, perfecto. Esto lo habíamos visto, parte de esto en una ampliación que hizo Emil el jueves pasado. Ahora, Pablo piensa en la generosidad de la elección de Dios. Porque Dios nos escogió para bendecirnos. Con bendiciones que solo se encuentran en el cielo. Ahora, esto es muy fuerte. Dios nos escogió para bendecirnos con bendiciones que solo hay en el cielo. Yo acepto. No quiero mucho entender todo esto, pero acepto realmente. Dios me escogió. Aquí lo dice en el relato. Si alguien quiere pararme, pare y lo lee. Yo, mira, en ese momento tengo de todo acá en el escritorio, pero trato de hablar de una manera para que todos podamos entender. Todos podemos hacer o tener la posibilidad de hacer algo con cierta habilidad y hacer algo bien. Tener un don, y hacer algo bien, progresar en algo. Bueno, pero jamás podremos lograr. A ver, todos podemos hacer algo. A ver, Marcos, puedes seguir siendo un excelente carpintero. Con sus manos sabe hacer un buen trabajo y es un excelente carpintero. Germán puede seguir siendo un excelente cajero y seguir creciendo en la empresa. Pero jamás podremos, por nosotros mismos, lograr por nosotros mismos la bondad y la paz espiritual. Dios nos escoge para darnos aquellas cosas que solo Él puede dar. Cuando Dios me escoge, me dice, yo te doy mi paz, mi bondad, te escojo para darte algo que jamás vos vas a tener, si yo no te escojo para dártelo. No, yo tengo paz porque voy a la iglesia, está bien, seguro. Yo tengo paz porque escucho el mensaje, canto alabanza, está bien.
pero vos tenés paz porque sos un escogido por Dios. Dios te escogió para que seas... Son esas, por eso Pablo tenía algo muy especial sobre cuando Dios me escogió porque es muy generoso. Es una generosidad de una elección divina. Dios es muy generoso cuando me elige. ¿No? Todo lo que tenemos es porque Dios me eligió y me lo dio. Y porque me eligió, lo tengo. Dios jamás nos ve la vida cruzado de brazos. A ver qué van a hacer estos muchachos. No, yo los elijo. Y no solo para servir en aquello que yo ya predestiné, pensé, sino lo elijo porque quiero darle de esto que hay en el cielo y que aquí en la tierra no, o que ellos sean muy habilidosos, no lo pueden tener. Pablo se consideraba así: yo tengo la paz que tengo ahora porque Dios me eligió. Porque Dios me eligió a mí para darme esa paz. Él me la dio. Y cuando leemos este pasaje, ¿vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Bien? Okay. Cuando leemos este pasaje, les voy a repetir, yo lo estoy cortando para hablar de elecciones. Se dan cuenta que los minutos van pasando. Si hubiésemos pasado al 5, imposible de terminarlo. Pero cuando leemos este pasaje, nos damos cuenta que también Dios nos ha escogido para que seamos santos y sin mancha. Y yo voy a leer un término. Fíjate, Mirvo, que estás con el lenguaje textual, pero el término santos, en el griego, santos es agios, que contiene siempre la idea de diferencia o separación, algo diferente. Cuando Dios nos escogió para que seamos santos, nos está diciendo, Dios nos escogió para que seamos diferentes. A veces decimos santos, santos, no, seamos diferentes. Agios en la... sí, está bien dicho, agios, en griego. Diferentes a las cosas ordinarias que pasan alrededor nuestro. Dios nos escogió para que seamos diferentes de otros hombres. Esto es el hecho, el desafío que la Iglesia ha enfrentado a veces también nosotros como cristianos lo enfrentamos con un poco de lentitud. Cuando decimos Dios nos escogió para ser santos, decimos, pero en el griego dice, santos es ser diferente. Y Dios nos escogió para ser diferentes, como personas, como iglesia. La iglesia primitiva jamás dudó de ser diferente. La iglesia en su comienzo jamás dudó de que Dios los había escogido para ser diferentes. No dudaban que esto era así, ¿no? Hasta, bueno, iban a ser perseguidos y hasta muertos por ser diferentes. Es decir, si lo volvemos al castellano, iban a ser perseguidos y hasta correr en peligro su vida por ser santos. No uso la palabra santos para que alguno ya no baje la persiana, pero por ser diferentes
Por eso la iglesia primitiva no tenía mucho rollo en esto, ¿no? Pero ahora la iglesia, o los cristianos hoy, a veces mientras que vivamos una vida decente, una vida respetable, sos parte del cuerpo de Cristo. Está bien, vive una vida decente y respetable, pero a veces pensamos que no tenemos que ser tan diferentes a los demás. Y allí viene la fractura del concepto de santidad. Porque Dios nos eligió para ser santos, Dios nos eligió para ser diferentes. Y ahí tenemos que profundizar, muchachos. Dios no, para ser diferente no hay que estar fuera del mundo. Hay que estar dentro del mundo para ser diferente. ¿Entienden? Algunos han creído que para ser diferente hay que aislarse y vivir de una manera, ¿cómo serían en los grupos así? Bueno, como... Un convento. Grupos, Un convento. un convento. No me sale estos grupos, viste, que viven en la granja, ¿cómo se llaman? Amish. Bueno, que viven, Amish. que tienen su... Los menonitas. Bueno, menonitas, menonitas, por ejemplo. Claro. Bueno, bueno, que crean su propia... Bueno, y ni se vinculan con el mundo. No, Dios no dijo que tenemos que salir del mundo, sino que estar dentro del mundo siendo diferente. No se escogió, perdón, no nos olvidemos la palabra, porque la palabra que hoy nos moviliza es que Dios nos escogió para ser diferentes. Nos apartó. A ver, Marco, no te escuché. En otras versiones dice nos apartó, dice también. Nos apartó. Perfecto. Sí. Gracias, Marco. Y cuando decimos ser diferente, Dios nos escogió para ser diferentes en la fábrica, ser diferentes en la escuela, como maestro, por ejemplo, el que sea maestro, en la empresa, en un hospital, como algunos que trabajan para la salud, en un estudio jurídico, en el estudio de un abogado, letrado, en un hipermercado. Dios nos escogió para ser diferentes donde estamos. Y eso, porque Él nos escogió para que seamos diferentes. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Y yo trabajo, en todo trabajo hay un sindicato, ¿no? Y el sindicato me va a poner pautas de cómo yo debo trabajar. A mí el único que me pone pautas es Jesucristo. Seguramente voy a tener problemas con el sindicato. Pero si yo soy un profesional de la salud, voy a ver al prójimo no como uno más, sino como una persona que sufre y que necesita no solo de mis conocimientos como profesional de la salud, sino que necesita afecto, contención. Dios nos llamó a ser diferentes. La gente está mal, no solo cuando viene a la iglesia o vamos al barrio. La tenemos Matías en la radio, Johnny en Walmart. La gente está mal, pero nosotros si somos diferentes. ¿Cómo la cosa cambiaría? Por eso yo me tomo el atrevimiento y hago hablo de mí. Quizás este pastor se tomó muy lentamente el hecho que la iglesia tiene que ser diferente y predicar más sobre esto, que nos eligió, fuimos escogidos para ser diferentes. Como es un poquito largo, pero vieron que dice santos y sin mancha.
me suprimí porque el horario no voy a poder terminar a tiempo. Sin mancha es amomos. Amomos quiere decir en el griego, tiene que ver con el vocabulario de sacrificio. Y tenía que ver, por ejemplo, en la antigüedad, cuando se sacrificaba un animal para el Señor, tenía que ser perfecto. No tenía que tener, era examinado para que no tenga ninguna enfermedad, no tenga nada. Entonces, nosotros en todo somos una ofrenda a Dios. Fuimos escogidos para hacer una ofrenda para Dios. Cada cristiano es una ofrenda dedicada a Dios. Dios nos escogió para ello. Entonces, nosotros, en nuestro trabajo, en nuestros placeres, en la cancha de fútbol, con nuestra familia, en las relaciones unos con otros, en la iglesia, somos una ofrenda para Dios. Dios nos escogió no solo para ser diferentes en el mundo, sino para que en lo que hagamos seamos una ofrenda sin manchas delante de Dios. Entonces dice, no, pero no hay nadie perfecto, no hay uno que no sea perfecto. Sí, la Biblia habla de eso, pero no podemos estar llenos de manchas. Y vamos a estar delante de Dios y entregados a Dios. Somos una ofrenda para Dios. Entonces, resumiendo, lo voy a achicar el día. Vieron que una palabra nos iba a llevar tiempo. Pero Dios nos escogió. Fuimos escogidos. Primero en todo lo que estamos haciendo. Marcos un día dice, no, yo hoy decido que voy a empezar a ir al barrio. Y hace unas semanas, un mes, decidió ir al barrio. No, Dios te escogió para ir al barrio. Y además, que lo que veníamos repasando, de que Dios a Daniel lo va a bendecir con bendiciones del cielo. Y te escogió para que seas bendito con bendiciones del cielo, no con bendiciones que vos podés lograr. Ese concepto de que Dios también me eligió para que yo sea diferente, que yo sea diferente en todo, y que sea como una ofrenda a Dios con olor agradable, sin mancha, lindo para el Señor. Dios me escogió. No sé qué tengo acá. Bueno, la Reina Valera, leo nuevamente. Dice, miren, ahora leo nuevamente y miren cómo queda. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo. ¿Va? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y delante de Él era en amor, bueno, aquí dice delante de Él en el 4. Bueno, nos desmuteamos, así pues, perdón, no llego. Pero nos desmuteamos y disfrutamos un poco de lo que ustedes puedan aportar. No sé si fue claro. Yo quería compartir algo. Gracias, Carlos, sí. Cuando leemos, ¿no?, en este versículo lo que dice Pablo, ¿no? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, no, es una expresión que para nada
nos da pie para evitar para esquivar el bulto, como quien diría, ¿no? Porque no se trata solamente de decir, bueno, me quedo pasivo esperando ser escogido para lo que sea. Y esto lo decía porque hoy, estos días estaba leyendo el Evangelio de Juan, vos recién lo habías citado en el capítulo 15, y en el capítulo 17, cuando Jesús ora por sus discípulos, en el versículo 6 decía Jesús, orando por sus discípulos, decía, a los que me diste del mundo les he revelado quién eres, eran tuyos, tú me los diste, y acá dice algo que para mí es significativo, y ellos han obedecido tu palabra. Fueron, fueron dados por Dios a Jesús, pero ellos obedecieron su palabra. Y ahí hay algo que nosotros tomamos, ¿no? Bueno, somos escogidos y ahora obedecer. Y eso no es moco de pavo, porque leyendo el capítulo 15, cuando Jesús dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta. ¿Sí? O sea, Dios nos acerca a Jesús. Pero ojo, ¿qué puede pasar? Que no demos fruto. ¿Y ahí qué pasa? Tijera, corta. Pero toda rama que da fruto no es mucho mejor porque dice la poda para que dé más fruto. Yo pensaba, ¿no? Bueno, si nos acercamos y obedecemos, viene la poda, viene el despojo. Hay que aguantarse semejante desafío para uno, ¿no? Como hombre. Me acordaba esto me llevó a pensar en el libro de Job, porque el libro de Job dice, como para graficar esto, dice, Job era un hombre recto y temeroso, dice la versión de la Reina Valera, ¿no? Porque hacía las obras de Dios, pero es escogido por Dios, y Dios ¿qué hace? Permite que Job sea despojado de sus bienes, de sus hijos, de su salud, es despojado de todo. Pero ¿qué le pasa a Job? ¿Qué le regala? O sea, ¿qué trae con ese despojo? Trae fruto, porque Job dice algo algo revelador, lo dice Job, después de estar despojado, dice, si tan solo hubiera un mediador entre nosotros, o un intercesor, depende de la versión, alguien que pueda acercarnos el uno al otro. Job estaba necesitando lo que es Cristo para nosotros, es el mediador con el Padre, es el que necesitamos. Eso le he revelado cuando está despojado de todo. Porque él era un hombre recto y piadoso, y sin embargo, qué loco, se sentía distante, necesitaba un mediador. Entonces, esto que decís vos, Raúl, Dios nos escoge, y si nosotros obedecemos, somos podados. Es bravo, porque hay que animarse, o yo lo digo desde mi ideología, hay que animarse a ser podado. Yo muchas veces arrugo, pero ese es el camino. Jesús nos dijo, yo soy el camino y ese es el camino. Nos poda para ser diferentes del mundo, y con eso hacemos la diferencia en el mundo. Muy bueno. Muy bueno. Bueno, vamos. Marcos, sí. Pastor, me quedé con algo que estuvo, pues yo llegué un poquito tarde, disculpen, pero anoche no dormí bien, estuve, bueno, por eso llegué un poquito más tarde. A mí me quedó mucho algo que dijiste recién, Raúl. Dijiste esto, Dios nos despoja de todo para poder agarrarnos de Él, ¿no es cierto? Para que Él sea nuestro lugar seguro, ¿no?
Y yo me acuerdo que en un tiempo yo decía, ¿y yo qué tengo para dar? Porque lo primero que queremos tener es algo material para dar, ¿no? Y yo entiendo que Dios, cuando te elige, también te cubre de lo que Él quiere que nosotros demos. Muchas veces, sí, lo primero que pensamos me parece a mí que es lo material. Y sin embargo, muchas veces en la palabra, muchas veces, yo me acuerdo hace muchos años, tenía un termo y mate nada más. Es decir, Dios nos da lo necesario, como a Pablo, que despojó de todo lo que tenía como, ¿no? Como jefe de aquella época, y fue un peregrino. Yo creo que fue con Dios digamos, lo revistió con lo necesario para poder ser usado por Él. Y pasa lo mismo en este mundo y en este tiempo para nosotros. Yo creo que Dios nos reviste de lo que necesitamos para llevar. No se olviden que a los apóstoles les decía, no lleven nada, no lleven nada. En donde lo reciban bien, quédense en ese lugar. Y si no, límpiense hasta sus sandalias de ese lugar, ¿no? Pasa lo mismo en este mundo. Yo creo que tenemos un Dios muy simple, habla muy claro, para decirnos lo que debemos hacer como apóstoles, ¿no? Como recién decía Nica. Yo creo que se trata de eso. Bueno, qué bueno todos los aportes que estamos recibiendo. Hay una cosa que creo que es importante, que se repite, todavía no hemos llegado, pero se repite a lo largo de toda la carta a los Efesios, es dos palabras que son en Cristo. Permanentemente acá habla en Cristo, en Cristo. O sea, todo lo que nosotros podemos ser, lo que podemos llegar a ser, y ser y hacer, fue ganado, fue conquistado y ya hecho por Cristo en la cruz. Entonces, estando en Cristo, nosotros podemos hacer todas esas cosas que humanamente nos serían imposibles, ¿no? Por eso que, por ejemplo, acá, cuando vos hablabas de la palabra santos, en el comentario de Reina Valera dice, santos describe un estado del ser humano y nunca un simple título religioso en la Biblia. Son llamados así los que han sido hechos santos mediante la salvación. O sea, no es que la persona se portó bien, por eso es santo. Porque ha sido salvo, entonces ahora es santo, escogido, apartado. Diferente. Qué bueno, qué bueno. Hay un concepto en esta carta que es ese concepto de Dios. Siempre recuerden que, bueno, esto ya lo sabían seguramente, pero cuando Pablo dice nosotros, estaba hablando del pueblo judío, y cuando dice ustedes, estaba hablando de los gentiles. Y aquí en esta carta hay un concepto, por eso se habla de una carta universal. Y Jesucristo, con la gracia, con su gracia y el perdón, con el perdón y la gracia y el perdón, abraza a todos, a todos, a todos. Yo los invito para el jueves que viene porque vamos a descubrir algo precioso, precioso, precioso. Por eso tuve que hacer un cortecito acá porque es tan rico del jueves que viene. Yo les voy a anticipar más o menos los versículos. Entiendan que vamos a estar entre el 5 y el 6, por ahí más o menos. Pero no sé si vamos a ver, porque es muy rico lo de jueves que viene. Pero bueno, muchachos, a ver cómo andamos. Estamos. ¿Hay quien quiere aportar algo más? Matías. Sí, uno de los detalles del versículo 3 es que dice que
aquel que en Cristo ya nos ha bendecido. No dice que no nos va a bendecir, sino la versión dice, está en pasado, que nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo, ¿no? Entonces, que no es algo que tenemos que esperar, que Él va a hacer, sino que nosotros ya en Cristo, como decía Mir, ya fuimos bendecidos. Por ahí ese es un detalle, ¿no? Que bueno, yo no puedo verlo a todo, tengo una pantalla muy chiquita. Por si alguien, José, si alguien levanta la mano, avísame. Yo no puedo verlo. Bueno, estamos. Entonces, ya yo. y por ahí hay Perdón, Matías, Matías, te corté. No, pero una cosita más, pero no me acordaba lo que iba a decir. Que vos hablabas de lo que vamos a ver en los próximos, cuando sigamos avanzando. Y bueno, una de las cosas que vamos a ir viendo son todas esas bendiciones que de las que habla el versículo 3, ¿no? Bueno, hoy vimos que fuimos escogidos por Dios y bueno, eso es, creo, una de las primeras cosas que podemos ver de todo este capítulo, ¿no? Que él ya nos bendijo con toda bendición espiritual, ¿no? Y esa, una de las primeras bendiciones que vemos es que Él nos escogió en Cristo, ¿no? Y nos dio este propósito, este llamado de ser santos, intachables, ¿no? Que supremo, sublime llamado, ¿no? El que vemos acá. Hermoso. Bueno, ¿alguien más? José, ¿ves a alguien? Yo no veo a todos. Ok. Bueno. Muchachos, vamos a ser respetuosos con los horarios. Yo estoy apasionado con esto. A veces vemos la riqueza que hay en la palabra. Ustedes se dan cuenta, hemos leído solamente 4 versículos. Y Dios ya nos está hablando, y lo que nos va a hablar el jueves que viene es hermoso. No es Raúl, es Dios. Yo sí me comprometo a través de José de mandarles por lo menos como un título y el versículo o 2 o 3, no sé lo que vamos a ver. Estoy mirando ahí, soy capaz de decirle vamos a ver un solo versículo, pero va a ser muy revelador, y Dios va a hablar también a través de ustedes, que es el Espíritu Santo, está en cada uno, porque Dios los escogió. Servir, escogidos para recibir bendición y escogidos para ser diferentes y ser una ofrenda, algo dedicado. Una ofrenda quiere decir algo que se dedica a Dios. Así que fuimos escogidos. Me encanta ver este grupo hermoso de escogidos. Deseo en el nombre del Señor que Dios los bendiga grandemente. Voy a pedir, Franco, ¿podés dirigirnos en oración? Ok. Señor, gracias Padre por tu palabra, Señor, gracias porque desde antes de la creación ya decidiste bendecirnos y darnos un propósito de santidad, Señor, un propósito de amor, Señor, y de gracia bajo tu sangre, bajo tu protección, Señor. Gracias porque
podemos confiadamente caminar de tu mano, Señor, siendo guiados por tus planes, por tu voluntad, sabiendo, Señor, que en todo vamos a encontrar tu amor, Señor, y tu mano poderosa guiándonos. Por eso, así como Pablo comenzaba estos versículos que estuvimos estudiando, te alabamos. Alabado sea tu nombre, Señor, alabado sea el nombre de tu Hijo, alabado sean tus propósitos y tus planes para con nuestras vidas, Señor. Los reconocemos y te agradecemos, Señor. Hoy levantamos agradecimiento, Señor, por todo lo que has hecho en nuestras vidas, Señor, por todo lo que estás haciendo, Señor, y por todo lo que harás, Señor. Hoy te reconocemos como nuestro Señor y Salvador, como aquel que desde antemano ya nos había predestinado, Señor, por un propósito de santidad, Señor, por un propósito de brillar en medio de la oscuridad, Señor, para guiar a Cristo, a tu Hijo, a todo aquel que está perdido, a todo aquel que desconoce este hermoso propósito que tenés para su vida, Señor. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias y nos gozamos en este tiempo, Señor, por todo aquello que venís revelando en nuestro espíritu día a día, reunión tras reunión. Que esta palabra quede grabada en nuestros corazones a fuego, Señor, que no sea borrada de nuestro espíritu y que podamos crecer, Señor, seguir creciendo en el conocimiento, Señor, de tu amor, en una relación cada día más profunda contigo, con tu Espíritu Santo, Señor, y en poder reflejar cada día más a tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. 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 Bueno, Dios los bendiga.